Eso incluye la petición de los padres a través del IEI de documentos clasificados que la Sedena no quería entregar. Todo. Es que no hay más. Se entregó todo. Es algo que precisamente fue una de las razones para que el IEI se retirara, que el ejército no había entregado ciertos documentos con partes de esa noche. Pues no fue cierto. El ejército entregó todo lo que tenía. ¿Y hablan a los padres de ese documento que ellos pidieron a través del IEI? Sí, se les va a decir toda la información que entregó el ejército. Pero es un archivo completo. ¿Va a estar el fiscal, el nuevo fiscal? Porque también una de las comentarios era que no lo conocían. ¿Cómo no? Ya él ha estado informando, pero de todas maneras va a estar hoy. ¿Pero le había informado antes a los padres o es la primera vez que va a hablar con ellos? Yo creo que ya habló con ellos. Sí. 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 Pero es que es increíble el nivel de manipulación. Ayer antier hubo una manifestación en Chilpancingo, en la zona militar, y un abogado de los padres dijo ahí que la responsabilidad era del ejército y que no habían entregado información, todo esto que tú estás planteando, pero más todavía, de que no se había hecho nada. Entonces, por eso yo quiero hablar con los papás, para decirles, yo he estado pendiente, es lo de las grabaciones estas de Chicago, de un grupo delictivo, los Guerreros Unidos, hasta el New York Times sacó de que no se tenían las grabaciones o no las habían enviado, y es mentira. Yo lo solicité, les pedí todas las grabaciones a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ellos nos ayudaron y nos enviaron todo, pero empezaron los manipuladores a decir que faltaban 2 o 3 discos que estaban supuestamente numerados, disco 1, disco 2, y luego pasaba al disco 5. Entonces, ¿qué pasó con el 3 y el 4? ¿No? Entonces, se pidió por escrito que entregaran todo y contestaron que ya no había material. Pero tenemos que estar actuando de esa manera porque están como buitres. Es temporada de sopilotes. Entonces tenemos que estar muy pendientes, pero no son los papás, las mamás, son los asesores y expertos, pseudos defensores de derechos humanos, que no nos ven con buenos ojos, hasta el de la ONU. El representante aquí cree que somos iguales a los gobernantes de antes de México, con los que seguramente él llevaba muy buenas relaciones y además nunca, jamás decían nada cuando se torturaba, cuando se desaparecía, cuando habían masacres, nunca. Y hay una pequeña diferencia.
Antes el violador principal de derechos humanos era el Estado. Ahora eso no sucede. Pero no lo pueden aceptar porque pues se quedan sin discurso. Es como cuando un periodista en una entrevista me dijo, ¿y qué pasa con los vuelos rasantes en Chiapas? Y me reí, porque eso era en la época del autoritarismo, ¿no? Del PRIAN. ¿Cómo vuelos rasantes? Pero se quedaron con eso porque ese discurso, es importante tratar el tema, viene de tiempo atrás, cuando no querían que se transformara el país. Todas estas organizaciones llamaban a no votar. Y decían que todos éramos iguales, porque si la gente no participa y internaliza el supuesto de que todos son iguales, ¿quién gana? Pues el que obtiene el poder, omnímodo, el oligarca. Como sucedía. Entonces, consciente o inconscientemente, le hacían el juego al autoritarismo y al régimen de corrupción. Y digo consciente porque sí, no era del todo espontáneo, porque esto se dio en todo el mundo. Un fenómeno a la par que echan a andar el modelo neoliberal desde que dan el golpe de Estado en Chile y utilizan a ese país como laboratorio para la aplicación de las políticas privatizadoras, que luego ese modelo se extiende a Estados Unidos, a Inglaterra, a todo el mundo. A la par de eso, cuando empiezan a hablar de que debe desaparecer, diluirse el Estado y todo quedar en manos del mercado, a la par de eso empiezan a fomentar el surgimiento de las llamadas nuevas políticas públicas. Y surgen una variedad de políticas públicas. Y la llamada sociedad civil. Todo para que volteáramos a ver hacia otro lado, mientras ellos se dedicaban a saquear. Y nosotros nos olvidábamos de que lo más importante era la lucha por la igualdad económica y social, y que teníamos que enfrentar los problemas de pobreza que se originan fundamentalmente por la corrupción, por el robo, por el saqueo, por el predominio
de una oligarquía. Entonces, dejamos de ver eso y nos dedicamos a ver todo lo demás. Les cuesta mucho a quienes se formaron así o quienes decidieron aceptar, no solo consciente sino inconscientemente, ese discurso. Les cuesta mucho aceptar de que hay un cambio, que ahora para nosotros lo fundamental es lo que no era importante en el periodo neoliberal. ¿Qué no les importaba a los potentados, desde luego, y a los medios, y a los académicos, y a las universidades? No les importaba cuestionar el principal problema de México, que era la corrupción. Nunca les importó. Estamos hablando de décadas. Hagan una investigación, ustedes que son mirones profesionales. Vayan a las universidades, a las más importantes. No vayan a las privadas, vayan a las públicas. Incluyan al Colegio de México, incluyan al CIDE y desde luego la UNAM, sí, la UDG, la Metropolitana, y vayan y revisen sobre los temas de las tesis durante el periodo neoliberal. Y me vienen aquí a informar, no a mí, a todo el pueblo, cuántas tesis se hicieron de nivel licenciatura, maestría y doctorado sobre la corrupción en México en el periodo neoliberal, del 82 a el 2017, al 2018. 36 años. No, ciencia social o de cualquier carrera, pero bueno, ciencia social. Desde derecho hasta filosofía, pasando por economía, por ciencia política, por psicología. ¿Mande? ¿Periodo de la renovación moral? Sí, desde el 83 hasta 2018. Son 36 años. Y van a ver, no existía el tema, no era importante. Desde luego, si les pido, hagan el análisis de los discursos en el Congreso para ver cuántas veces se repite la palabra, el término corrupción, o revisen los informes presidenciales. ¿Cuántas menciones a la corrupción? Entonces, nosotros sostenemos la tesis de que la corrupción es el principal problema de México y que fue lo que más dañó al país. Nada ha dañado más a México, repito y repito, que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal
de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia. Entonces, eso es lo que nosotros estamos enarbolando como proyecto de nación.